las distintas iniciativas que se están adelantando para tratar de buscar una salida a la crisis que está enfrentando Venezuela. Distintos escenarios, lo decía Juan Guaidó, lo reiteraba la noche de ayer, y nos acompaña en el estudio el diputado William Závila, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Política Exterior del Parlamento. Bienvenido, diputado. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y pues empecemos hablando de este acercamiento en Barbados. Hace solo algunos minutos, la corresponsal de La Voz de América en el lugar, Celia Mendoza, daba cuenta, reiteraba el hermetismo que en esta oportunidad ha caracterizado este proceso. No tiene ningún tipo de información ni del equipo de Juan Guaidó ni del equipo de Nicolás Maduro. Lo único que se conoce hasta ahora es lo planteado, lo adelantado por Nicolás Maduro sobre esta agenda de 6 puntos que habría llevado su equipo a la mesa. ¿Qué información tienen ustedes en el Parlamento? ¿Cómo avanzan estas conversaciones? Y esta versión de que hay tensión y que podría levantarse esta iniciativa en esta oportunidad antes de lo previsto, ¿qué les ha llegado a ustedes? Bueno, mira, buenos días. Gracias por la invitación. Básicamente, yo pienso que nosotros debemos seguir la agenda que estableció el presidente Guaidó, que es el cese de la usurpación, un gobierno amplio de transición y elecciones libres. ¿Por qué comienzo para responderte de esa forma? Porque no puede haber una conversación que trastoque esa agenda que ya ha venido estableciéndose y que fue presentada al pueblo venezolano durante estos últimos 6 meses. Entonces sería difícil digerirlo para la gente que de repente, por cuestiones de tipo pragmático, se cambiara el orden de los factores. Yo creo que en este momento, si bien es cierto, no vamos con una estrategia defensiva, porque los que van con la defensiva es el régimen. Nosotros tenemos una estrategia de ofensiva internacional, que es lo que se ha venido desarrollando y ha dado resultados. Estas conversaciones hay que establecerlas dentro de ese contexto. Avances en la OEA, informe del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, el régimen tiene que aceptar, porque incluso China está participando, o mejor dicho, Rusia está apoyando estas conversaciones, de manera tal de que ellos, que no tienen margen de maniobra desde el punto de vista internacional, ellos tienen que entender que les llegó su tiempo y que hay una agenda establecida, y esa estrategia de ofensiva internacional es la que está desarrollando Guaidó. Cuba también estaría apoyando esta negociación, adelantada por el gobierno de Noruega. Bueno, ¿diputado? Es que Cuba está atada a todo ese submundo, o ese mundo, mejor dicho, no quiero ser despectivo, pero a ese mundo, Rusia, Venezuela, ahí hay una serie de lazos económicos y políticos de toda índole, ¿no? Nosotros tenemos una estrategia, como lo acabo de decir, de ofensiva internacional, que es rescatar la democracia en Venezuela, que va mucho más allá de cartabones ideologicistas, si derecha o izquierda. Aquí tenemos un problema básico que ya está claramente establecido, que es un régimen violador de los derechos humanos. ¿Qué mayor categorización que esa? ¿Qué mayor calificación se le puede dar a un régimen que mundialmente, porque el informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos no es un simple informe, no es un informe de una organización no gubernamental o de un partido político o de una persona, es nada más y nada menos que el informe de una alta comisionada, es decir, la segunda a bordo de las Naciones Unidas, un informe institucional de carácter mundial que caracteriza al régimen. Entonces, frente a eso, el mundo tiene que reaccionar. Ahora, el tema electoral parece ser, por la información con la que se cuenta hasta ahora, de manera extraoficial, un elemento fundamental. Así también ha sido en procesos anteriores. Y en esta estrategia que ha reiterado usted, ha llevado a la oposición, que consiste en estos 3 puntos, cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. En concreto, ¿qué presenta la oposición en esta oportunidad? ¿Cómo se negocia? Porque para negociar algo hay que ceder, ¿no? Es decir, ¿con qué información cuenta usted en este momento? ¿Qué ha llevado allí el equipo de Juan Guaidó y cómo se presenta? Bueno, mira, tiene que haber un nuevo Consejo Nacional Electoral. No puede pensarse en el mismo Consejo Nacional Electoral, que no genera ningún tipo de credibilidad. Teniendo nosotros a Jorge Rodríguez como un alto miembro del régimen de la usurpación, que fue presidente del CNE, nosotros no podemos tener confianza con lo que han seguido alrededor, porque eso forma parte del equipo negociador por parte de Maduro y tiene mucha influencia en el CNE. Ahí tiene que haber un cambio. Claro, absoluto. pero por eso estaría la contraparte de Vicente Díaz del lado negociador de Juan Guaidó, ¿no? Bueno, está el equipo negociador, ¿no? Ahí está Blaide, está Vicente Díaz, está Stalin González y está... Martínez Mótola. Exactamente, Fernando Martínez. Ellos van muy claros. Ellos no están haciendo dibujo libre.
Si algo se está viendo ahorita, a diferencia de República Dominicana, es que primero tienes un escenario internacional favorable que no lo teníamos totalmente en República Dominicana. Segundo, que hay un equipo que está siguiendo líneas, es decir, que se reúnen con Guaidó, que se reúnen con los dirigentes de la unidad de todos los sectores de la oposición que están representados en la Asamblea. Es decir, ahí no hay una cuestión de que se me ocurrió tal cosa. No, si se está hablando de punto. Eso sí pasó en República Dominicana. Sí, pero República Dominicana no hubo, vamos a decirte, ese apoyo internacional tan definido. Yo creo que aquí hay una cuestión que es muy importante, el papel de los Estados Unidos. Habría que ver cuál es el apoyo que ellos le estarían dando, vamos a decirte, a este proceso, que es un proceso pues, que se está realizando ahí en Barbados. Ver cuál es la postura final. Porque si está la presencia de Rusia, que está apoyando a Maduro, pues obviamente la contraparte en este caso son los Estados Unidos que está apoyando a Guaidó. Entonces, ahí hay que tener un sentido práctico de las cosas. Y ese es un gran avance que ha tenido la oposición. Nosotros no estamos solos. Lo acabamos de ver ahorita con los 20 votos de la última reunión de la Asamblea General de la OEA. Eso fue un gran éxito. Eso fue un logro, porque ya es el reconocimiento institucional de un organismo al gobierno de Juan Guaidó. Eso no había ocurrido en años anteriores, no había ocurrido cuando hubo la mesa de negociación en República Dominicana. Sí. Entonces ahí tenemos nosotros factores competitivos a favor de nosotros. Ahora lo que tenemos que saber pulsear y saber que tenemos el respaldo mayoritario del pueblo venezolano para llevar adelante ese proceso de cese de la usurpación, que significa, ¿qué va a pasar con Maduro? Es decir, van a haber unas elecciones con Maduro en el poder. ¿Cuándo van a ser esas elecciones? ¿Dentro de 50 años y Maduro sigue aquí? O sea, claro, sigue si la usurpación. Si vamos a las elecciones con Maduro en el poder, no se da el cese de la usurpación que nos ha... Bueno, por eso, y en eso ha estado claro Guaidó. Claro, pero ahí entonces hay que ver qué margen de maniobrabilidad, gracias, diputado, hay para ver cómo se juegan esos elementos, cuál va primero y cuál va después. Es decir, si puede haber una alteración de los factores en ese caso, porque hasta ahora se nos ha dicho, cese de la usurpación, tendría que salir Maduro, gobierno de transición, un gobierno amplio y luego ir a las elecciones. ¿Qué tal si las elecciones son primero, diputado? ¿Cómo además venderle esto a la población? Por eso te digo aquí que hay un factor positivo que no existía antes, el informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos. ¿Por qué se sienta Rusia? ¿Por qué incluso todo ese mundo de izquierda, socialista, etcétera, tuvo que entender que había que conversar? Porque el informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos califica el régimen. Fíjate que hay sectores de la izquierda en el mundo que están rechazando a Maduro por el informe de la Alta Comisionada. Eso no había ocurrido en el caso de República Dominicana. Entonces ese es un logro. Claro, hay un proceso, fíjate tú, que el cese de la usurpación no hay que verlo tan específico, sino hay una conceptualización, hay un cese de la usurpación a nivel internacional. Cuando la OEA ya no reconoce a Maduro, sino a Guaidó, hay un cese de la usurpación internacional. Segundo, ahora viene el cese de la usurpación interno, que es el punto que estamos hablando. ¿Cuál es el proceso para que Maduro se vaya del poder? Es decir, nosotros estamos luchando para que la usurpación cese por la vía de un gobierno de transición y unas elecciones libres. Y ahí es donde está el punto de la negociación. ¿Cuál es el mecanismo de la salida de Maduro del poder? No es para sostenerse en el poder. O sea, aquí no se trata, y eso sería realmente imperdonable, un pedaleo para terminar en lo mismo de siempre, porque eso sí sería una traición, o sea, la gente no lo vería bien. Bueno, y es el temor que existe en un sector de la oposición que ha criticado la decisión de regresar a una iniciativa de acercamiento. Bueno, mira, yo creo que como en todas estas cosas, no hay que tener un pensamiento reduccionista. La política, como dicen, 2 más 2 en política es 6. O sea, hay una serie de imponderables, hay un azar y hay un alia que se da en política. Lo que pasa es que hay que estar ahí y hay que insistir, y eso es lo que estamos haciendo y es lo que está haciendo Guaidó, y eso es muy importante. Yo no creo, fíjate tú que lo ha dicho muy claro, todas las opciones están sobre la mesa. Bueno, todas están. Eso no significa que tú ceses o cedas en una posición. Tú estás presionando hacia un objetivo. Y ahí es donde está la clave, que todos presionemos para que ese objetivo se dé. Bueno, vamos a seguir conversando porque otro punto importante aparentemente allá en Barbados es las sanciones económicas. El gobierno estaría exigiendo, el gobierno de Nicolás Maduro exigiendo el levantamiento de las sanciones. Y lo otro es
¿Maduro podría ser candidato? Y si es candidato, ¿qué pasa? Volvemos con nuestro invitado, el diputado Williams Dávila, miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, y el TIAR también, que tenemos que abordarlo en unos minutos. Volvemos.